Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 18 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Ya es oficial, Jorge Azcón es el candidato a la presidencia del gobierno de Aragón. Tenemos preparadas por ahí a las palabras de María Navarro, presidenta de las Cortes. Adelante. Tras haber celebrado la primera mesa de las Cortes, oída la mesa de las Cortes, lo que corresponde, según el artículo 215 del reglamento, es proponer de manera oficial a un candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Y propongo de manera oficial a Jorge Azcón Navarro como único candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Y cuando la señora Navarro dice único, es literal. Azcón es el único candidato que ha sido presentado. Ningún partido político, salvo el Partido Popular, presentó a nadie. Pero claro, también les digo, es que ningún otro candidato tiene opción de mayoría. Ya sabemos que la mayoría de Jorge Azcón pasa por entenderse con Vox. Bien, la reunión de hoy de la mesa, la presentación oficial de Azcón como candidato, es un mero trámite. El interés de hoy estaba realmente en saber cuál va a ser la fecha del primer debate de investidura. Hoy no vamos a fijar plena investidura porque vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas y, por tanto, será en un momento posterior. Dice la presidenta que cuando le comuniquen que hay un acuerdo anunciará el pleno de investidura. Bien, en el hecho de que la señora Navarro... El hecho de que la presidenta de las Cortes no haya establecido una fecha para este debate de investidura sí que tiene una conclusión interesante, que en el contexto de las negociaciones entre PP y Vox, incluso la presidenta de las Cortes juega su papel. Sin fecha para la investidura no hay pistas, tampoco prisas. La única fecha límite encima de la mesa está fijada por el Estatuto de Autonomía, 2 meses a contar desde la sesión de constitución de las Cortes de Aragón. Si se constituyeron el 3 de marzo, el plazo vence el 3 de mayo, dicho de forma concisa y precisa. Si Azcón no es investido presidente antes del 3 de mayo, habrá repetición electoral. Portavoz de Vox, del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quiero hablar de la Policía Local de Zaragoza. Desde ahora va a llevar, bueno, no sé si exactamente desde ahora, pero muy pronto va a llevar pistolas Taser. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué es una pistola Taser? Bueno, pues es una pistola eléctrica. Es una pistola, digamos que intermedio entre no llevar pistola y llevar esa pistola que conocemos todos como una pistola reglamentaria. Porque dice que es algo intermedio. Hombre, digo que es algo intermedio porque, lógicamente, cuando un policía local interviene con una pistola Taser es menos lesivo que pegar un tiro, literalmente. Exactamente, que pegar un tiro, efectivamente. ¿Y por qué llegan ahora las pistolas Taser a Zaragoza? A ver si esa técnica, tengo un poco de eco cuando hablo con la portavoz, no sé si también lo percibe usted, ¿sí? Portavoz, discúlpeme. ¿Por qué llegan ahora las pistolas Taser? ¿Qué necesidad hay? A ver, nosotros ya introdujimos en el año 2025 una partida presupuestaria para la compra de pistolas Taser que no se ha podido ejecutar porque el Gobierno ha querido hacer unos estudios, unos informes técnicos y este tipo de cuestiones, y lo hemos vuelto a introducir en el año 2026 porque
Hay una realidad, y es que si bien es cierto que España y Zaragoza es una ciudad segura, también es cierto que se está incrementando la inseguridad en nuestras calles, en nuestros barrios. Y que además los delitos que se cometen hoy en España y en la ciudad de Zaragoza concretamente son más violentos. Los hurtos y las agresiones a las víctimas, a los ciudadanos, son más violentas que lo que veníamos viendo años anteriores. Entre otras cosas, por esta política de inmigración que tenemos de puertas abiertas y que estamos recogiendo y nos está llegando pues lo mejor de cada casa. Y digo lo mejor de cada casa por no decir que no sabemos lo que nos está llegando, porque cuando entran no sabemos ni quiénes son. Entonces, como digo, la Policía Nacional, la Guardia Civil, pero también nuestra policía local, que aunque no es directamente su competencia, el actuar en lo que puede ser un robo con violencia, pero sí que... Y muchas veces son los primeros en llegar, portavoz. Claro, son los primeros en llegar y que se ven en muchas situaciones que no solamente están para prevenir, que cuando llegan y se encuentran con una situación conflictiva, pues deben de resolverla o deben de participar en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, nosotros creemos que las pistolas Taser pues les dan seguridad también a nuestra policía local y que pueden actuar con ella de una manera, entre comillas, más cómoda y más segura para ellos desde un punto de vista jurídico y también para la situación en la que se puedan encontrar, ¿no? Y además tengo entendido que cada vez que utilicen estas pistolas Taser, pistolas eléctricas, se va a encender una cámara que va asociada a la máquina para que después jurídicamente esté protegido el policía y si hay un uso inadecuado del arma, pues también esté protegida la posible víctima. Sí, así es. Van ligadas a unas cámaras personales de uso personal, que también además son de la marca Taser, porque llamamos pistolas Taser, pero Taser realmente es una marca. Así que estamos haciendo publicidad. Estamos haciendo publicidad, aprovechen desde radio. Estamos haciendo publicidad, pero bueno, la verdad es que se suele hablar de ellas como tal, para diferenciarlas se habla así, y van, como digo, con una cámara y efectivamente cuando se usen pues quedará grabado. Vox saca ahora, promueve las pistolas Taser, promueve también las cámaras de vigilancia. Se ve que no es suficiente estas medidas de disuasión para los delincuentes. ¿Usted cree que la inseguridad en las calles es algo más que una sensación? Bueno, pregúnteselo a los vecinos del barrio de Delicias, Oliver, San José. Le voy a recordar unos datos muy breves de los últimos 30 días, unas noticias de prensa de los últimos 30 días. Mire, asalto a cuchilladas en Los Enlaces. La policía detiene a 3 jóvenes magrebíes. Joven marroquí de 26 años, detenido por prender fuego a un edificio ocupado. 3 ladrones de origen magrebí atacan con cuchillos un salón de juego en la avenida de San Juan de la Peña. Reyerta tumultuaria con navajas, adoquines, botellas, vasos y sillas en la calle Arquitecto Magdalena entre un grupo de argelinos y otro portugueses. 2 hombres de origen argelino detenidos por cometer varios robos con fuerza y violencia en Zaragoza, etc., etc. Pero además de esto, hemos visto como en Zaragoza ya hay bandas muy violentas, que la policía ha tenido que actuar. Además, perdón, portavoz, las que conocíamos antes como bandas latinas, pero que ahora se llaman bandas juveniles, porque están integradas no solo por latinos, sino también precisamente por magrebíes y por marroquíes y argelinos. Sí. Ya sabe que están los trinitarios, que por ejemplo hubo también un golpe policial contra ellos. Está también estos de Black Panther. Los Black Panther y los Dominican Non-Play o algo así. Exacto. Estoy puesto en el tema. Es que ahora tenemos lo mejorcito en casa. Pero insisto, que ahora son bandas juveniles, que no bandas latinas, porque se han integrado incluso adolescentes españoles, lo cual es muy grave, ¿no? A ver, es gravísimo y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta realidad que es una desgraciada realidad, pero que está ahí. Y entonces tenemos que adaptar también a nuestra policía local para que esté lo más preparada posible ante situaciones como estas, que ya digo que aunque no sea su competencia directa, pero no cabe ninguna duda que es la presencia policial que tenemos más próxima al ciudadano y que de alguna manera tienes también que darle herramientas para que se defiendan en situaciones tan complejas como estas. Y además es algo que estamos viendo que
están haciendo ya en otras ciudades. Están ya, la policía local tiene ya pistolas Taser en Madrid, están también en Sevilla y están en muchas otras ciudades. O sea, que no estamos innovando, vaya. No, quiero no, decir no, no, que no, esto... no. A ver, vamos a ser también una ciudad que las incorpore relativamente pronto, pero ya hay ciudades en las que ya se están usando. ¿Cuántas pistolas eléctricas dispone la policía local? Me imagino que no llevarán una a todos, ¿o sí? No. ¿Y desde cuándo van a empezar a patrullar con ellas? Pues a ver, esa pregunta se la tendría que hacer al Gobierno porque, como le digo, nosotros ya introdujimos esta partida presupuestaria en el año 2025. El otro día le preguntamos al consejero de Presidencia cuándo iban a licitar, porque necesitamos una licitación, y nos dijo que en breve. Es decir, que Está en tramitación. Esperemos que antes de final de año tengamos esas pistolas Taser para nuestra policía local. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si no me dejo nada, señora Torres, ha sido un placer tenerla hoy aquí, en el Batorrillo Político. Muchas gracias, igualmente. Consejero de Régimen Interior y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles. Oiga, me imagino que se habrá sorprendido, ¿verdad?, de que María Navarro, la presidenta de las Cortes, haya presentado a Jorge Azcón como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Bueno, pues si es en tono irónico, Lo es. realmente es la única propuesta seria que podía hacer la presidenta. Tras las reuniones con todos los grupos parlamentarios, el único grupo que ha declarado que iba a presentar un candidato es el grupo del Partido Popular. Su candidato, evidentemente, es el presidente en funciones Azcón, el presidente Azcón. Por lo tanto, es la propuesta lógica que la presidenta ha trasladado primero a la mesa de las Cortes y después, pues bueno, se traslada públicamente para que en los tiempos que correspondan se pueda hacer la sesión de investidura del candidato Azcón. Señor Mendoza, hace una semana conocíamos la siguiente noticia, cito textualmente: desarticulada una organización criminal especializada en la falsificación de documentos para la regularización de migrantes. Hubo 61 detenidos, de los cuales 56 en Zaragoza, 2 en Huesca, 1 en Teruel, un par más en Barcelona. ¿Y por qué estamos contando esto? Porque la Policía Nacional no podría haber llevado esta operación a cabo sin la ayuda fundamental del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues sí, la verdad es que todo esto comienza, la verdad que al final los tiempos judiciales hay que respetarlos y mucho. Ha habido por el medio, pues bueno, muchas cuestiones que los jueces han intervenido comunicaciones, había las normales cautelas de Policía Nacional para que poder llevar a término, como se ha hecho, la investigación, una investigación complicada porque al final se trata de una organización de carácter internacional. Es verdad que asentada casi en la provincia de Zaragoza y en la ciudad de Zaragoza, pero con ramificaciones, como ha dicho, en otras provincias y con afectados de otros países. Por lo tanto, es una operación muy importante que comienza en marzo de 2025, cuando en la Oficina de Organización y Servicios Generales, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, se detecta alguna situación, por decirlo de alguna manera, extraña. Nos damos cuenta, o los compañeros, los funcionarios se dan cuenta de dos cosas. Una es que una señora, algo tan normal como que una zaragozana, una ciudadana, viene a empadronar a su hija, que venía de fuera de Zaragoza, y se da cuenta que en su casa hay 8 personas extranjeras empadronadas, de las que esta señora, como propietaria, no conoce a ninguno. Esto levanta todas las alarmas, hace que nos pongamos a trabajar y a investigar cómo ha podido suceder esto, y de ese inicio viene lo que usted acaba de leer: 61 personas detenidas, de las cuales 56 en Zaragoza. Al final, lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento es investigar todas las situaciones que podían ser susceptibles de empadronamientos falsos y trasladarlos, como no puede ser, a Policía Nacional. La verdad es que la trama era complicada de descubrir, pero es verdad que cuando nos pusimos a ello nos dimos cuenta, que es lo que trasladamos al inicio a la policía, que todos estos contratos, o sea, todos estos empadronamientos se efectuaban mediante la presentación de un contrato de alquiler casi copia y pega,
por lo tanto tenía todas las pintas de ser falso, y con un pago a través de la misma sucursal bancaria de un municipio de Barcelona. Sospechoso, desde luego, de Sí. todo punto. Son 5.000 los migrantes que se calcula que se habrían beneficiado de esta actividad, o digo más, o que hayan sido estafados, porque, miren, queridos oyentes, entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento, obviamente fraudulento, de 3.000 a 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y, esto ya un poco más rebajadito, 500 euros por el transporte de los migrantes. No quiero pensar en qué condiciones. La verdad es que es todo tremendamente penoso, y además es que estamos hablando ya no tanto de un ilícito penal, sino de que estamos hablando de personas, de cómo se juega con las personas y cómo algunos se benefician de las personas. Pero es que si escarbamos un poco más en la noticia, el director de esta trama criminal es un conocido de la policía, porque era el mismo que, recordarán ustedes, que no hace demasiado tiempo se detuvo porque era el que tenía, entre comillas, el hostal ilegal en el Parque Roma. Aquel zulo que utilizaba, cobrando por supuesto a personas que no tenían otros medios, para tenerlos allí escondidos, y bueno, con por supuesto las molestias que hacían a los vecinos y todo demás, pero fundamentalmente con las pocas condiciones higiénico-sanitarias que puede tener un sitio tan irregular como un local, que lo que se hizo fue violentarlo para poder introducir ahí a personas a dormir, por supuesto, como digo, cobrando. Es decir, el mismo señor que organizó esa trama es el cabecilla de esta otra, y por lo tanto quiero decir que hay personas que se dedican a medrar, a enriquecerse, o al menos intentarlo, con las desgracias de los demás. Para eso está el Ayuntamiento de Zaragoza y, por supuesto, la Policía Nacional. Yo quiero hacer hincapié, si me permite, en la cooperación institucional que en este caso se ha producido, pero que se produce con total normalidad entre el Ayuntamiento y Policía, o entre el Ayuntamiento y otras instituciones, en este caso con la Policía Nacional, y que sirve para al final poner en común sospechas que luego se pueden atestiguar con documentos, y finalmente el trabajo de la policía, que desde luego ha sido exhaustivo para poder finalizar con el titular que usted ha leído al principio de la noticia. Por último, consejero, yo quería preguntarle si, en su opinión, este tipo de sucesos, tanto el de la organización criminal con la falsificación de documentos como el del hostal de Plaza Roma, si fomenta el que haya zonas degradadas en la ciudad, que haya guetos, y si fomenta la inseguridad o al menos la sensación de inseguridad en las calles. Bueno, la sensación es una cosa muy subjetiva. Yo ahí no voy a entrar. Yo me muevo por mi ciudad la mar de tranquilo. Yo creo que todos los que paseamos por Zaragoza vemos habitualmente y cotidianamente un montón de coches de la policía local. Todos los coches de la policía local. Vas por cualquier sitio y ves un coche de la policía local, un poco más adelante otro. Es decir, la ciudad está perfectamente vigilada y atendida por nuestro cuerpo de policía local. Hablábamos de guetos. Hombre, siempre hay zonas más degradadas que otras, eso no se puede negar, pero estábamos hablando de que esto que ocurrió con este señor era en el Parque Roma, no es una zona degradada ni mucho menos. Quiero decir que aquí, si me permiten, los malos actúan en cualquier sitio, no en un único sitio. El Ayuntamiento de Zaragoza está tomando medidas para que las zonas con mayor degradación pues bueno, dejen de serlo. La legislatura pasada el alcalde Azcón ya comenzó, y lo ha seguido la alcaldesa Chueca, una política de compra de solares y viviendas para poderlos rehabilitar. En ello estamos, y yo creo que Zaragoza, según todas las estadísticas del propio Ministerio del Interior, sigue siendo una de las ciudades de su tamaño que mayor seguridad tiene. Es una ciudad muy segura. Siempre ocurren cosas, pero bueno, esto es lo que hay. Alfonso Mendoza, consejero de Régimen Interior y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. Hasta la próxima. Encantado de saludarles y hasta cuando quieran. Buenos días. Continúa el conflicto bélico en Irán y nos preguntamos de qué manera afecta a Aragón. Ricardo Pérez, profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, ingeniero industrial, doctor en Economía y Dirección de Empresas. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte. El intercambio comercial directo entre Aragón e Irán es limitado. Apenas son algo más de 8 millones de euros las exportaciones que tiene Aragón con Irán, representa el 0,05 de las exportaciones totales. Pero al final el conflicto bélico no va a afectar tanto a estas exportaciones, sino al efecto dominó, al encarecimiento de precios, a la inflación. Sí, sí, totalmente. O sea, las relaciones comerciales Aragón-Irán son, pues, como has dicho, son muy pequeñas. Aquí el tema es que Aragón, como parte de España, de Europa y del mundo occidental, digamos, pues nos va a afectar, bueno, ya nos está afectando enormemente todo el tema de encarecimientos de precios motivados fundamentalmente, está claro, por el tema de la energía. Y de Em, ahí va a venir todo. Empezamos hablando, pues sí, del encarecimiento de los combustibles y al final Aragón tiene un entramado logístico muy importante, es uno de los sectores principales de nuestra tierra. Sí, efectivamente. O sea, en cuanto sube la energía, ya sea por el tema de gas o petróleo, pues claro, uno de los sectores más afectados es el transporte. Pues, el transporte puede ser de sus costes de aprovisionamiento, el tema energético, pues un 40% a lo mejor. Entonces, claro, si se nos pone el diésel cerca de los 2 euros, pues su encarecimiento de costes es enorme. Pero bueno, tampoco podemos olvidar que en Aragón tenemos un sector también muy potente como es la agricultura o el industrial, que son Ujú. sectores que también se van a ver muy, muy afectados. ¿De qué manera? La agricultura, obviamente, también está en un ratio de costes, el tema energético, similar, del 30-40%, pero es que además también se está produciendo un enorme encarecimiento de fertilizantes, de 50-60%, porque muchos vienen de allá. Entonces, claro, los costes son enormes, los márgenes son pequeños y no siempre eso se puede traspasar al consumidor o al siguiente de la cadena y lo van a pasar mal, lo van a pasar mal, efectivamente. Bueno, pero el afectado va a ser el bolsillo del consumidor. Sí, inevitablemente, porque todos los costes de la energía, si son sostenidos, ¿vale? Eso acaba en la cesta de la compra. Entonces, bueno, aquí las inflaciones, bueno, podemos comentar luego que dependen de los escenarios previstos, pero está claro que la inflación se puede situar en más del 3%, llegar al 4% durante la primavera, interanual, lo que es que llueve sobre mojado. ¿Cuáles son esos escenarios previstos? Bueno, aquí el escenario evidentemente se basa en la duración del conflicto. Si consideramos corto, que corto estaríamos en 3 meses, pues bueno, el impacto sería limitado, sería un crecimiento de la inflación motivado por el incremento temporal de la energía y bueno, igual el 2,5-3, que sería algo asumible dentro de que lo que he dicho, que es que ya estamos con crecimientos de inflación sobre inflación sostenida durante años y el poder adquisitivo se resiente. Luego tenemos un escenario medio, perdón, que sería de varios meses, pues Y de miedo también. sí, también de miedo, también de miedo, ya me traiciona el subconsciente. Ahí la inflación se nos dispararía por encima del 3 y además ya eso afectaría al crecimiento de la economía, porque una energía cara sostenida nos va a afectar mucho. En Aragón nos va a afectar bastante, por lo que he dicho del mix, digamos, de nuestro sistema de tejido económico, de logística, industria y agricultura. Y luego el escenario largo o incluso una escalada con intervención de más países, pues a eso es impredecible. O sea, si nos vamos a una guerra, digamos, enquistada, un sistema bélico, el estrecho de Hormuz cerrado durante meses y meses, o sea, un conflicto enquistado tipo el de Ucrania. Aquí bueno, este año pues se podría perder más de un punto de crecimiento del PIB, de lo que puede ser quedarnos casi prácticamente estancado o incluso riesgo de una crisis económica fuerte y la inflación disparadísima. Riesgo shock de suministros, bueno, vamos. A ver, lo bueno dentro de lo malo es que ya estamos acostumbrados desde el shock del COVID, estamos acostumbrados a múltiples conflictos o problemas internacionales y bueno, ya hemos visto lo que es cortes de cadenas de suministros, problemas con suministro de materias primas globales y bueno, tenemos experiencia en sufrirlas y en actuar y ver lo que ha salido bien y lo que ha salido mal con las actuaciones. Escudo social. ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas? Pues no lo sabemos muy bien, porque bueno, lo que se comenta es que es un periodo de recaudación
Así se aprovecha para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Si es una crisis sostenida, si qué escenario es el más previsible, y estamos en un escenario que no sabemos lo que va a pasar, o sea, pueden pasar semanas y seguiremos en el punto actual, y luego ya actuar. A ver, lo de la liberación de reservas, eso el mercado ya lo había descontado. Hay que tener en cuenta que, o sea, que cuando empezó el conflicto había un exceso de oferta, o sea, a nivel de suministro, no es lo mismo los mercados de Asia, ¿vale?, que los nuestros, pero bueno, a nivel de suministro estábamos bien y yo creo que esto pues no va a afectar al precio del petróleo, ya estaba, el mercado ya lo tenía descontado, pero bueno, si no se hubiera producido pues hubiera sido otro punto en contra para la evolución de precios. Aquí el tema es que realmente se estará discutiendo entre qué tipo de medidas si deberían ser específicas o generalistas. En el pasado se han aplicado medidas generalistas que pueden ser más populistas, de acuerdo, pero son más caras y menos efectivas, o medidas selectivas de determinados sectores concretos, pues ayudarlos, o determinados tipos de empresa, como pymes, O sea, perdón, favorecer Ricardo, su liquidez. una generalista podría ser, por ejemplo, la de reducir X céntimos por cada litro de gasolina. Una Efectivamente. específica, por ejemplo, podría ser quitarle los impuestos al sector de la logística durante un tiempo. Efectivamente. Pues apoyar, por ejemplo, el tema de energético para la agricultura, y otra es que todos tengamos la renta que tengamos, pues paguemos 20 céntimos menos el litro. Eso queda muy bien, pero no es tan eficiente. El problema es que el poder adquisitivo de las familias se ha venido hundiendo durante los últimos años, y ahí el gobierno sí que podría haber actuado hace mucho tiempo con la deflactación de IRPF, y esto es otro clavo, digamos, más en el ataúd del poder adquisitivo de la clase media. Entonces, claro, medidas generalistas son menos efectivas, está comprobado. Luego ya se puede discutir lo que queramos, si queda mejor o peor, pero empíricamente se ve que son menos efectivas y suponen un gran gasto público, y que otras son más efectivas. Pero claro, es que las familias, el poder adquisitivo, pues se ha perdido de forma continua durante años, y ahí contra eso no se ha actuado. Y esto es otra cosa más, ¿vale?, que a todos en general nos va a perjudicar esta inflación. A ver cómo reacciona el gobierno. Ya lo veremos el viernes si se da, a ver qué medidas hace en este Consejo de Ministros extraordinario que van a tener, y a ver por dónde van, ya digo, Ricardo, por el lado de general o el lado de, digamos, más quirúrgico. Ricardo Pérez, profesor del Centro Universitario de la Defensa, ingeniero industrial y doctor en Economía y Dirección de Empresas. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. ¿Notas que ya no ves como antes? En Centro Óptico Marqués lo tenemos claro. Ver bien cambia tu vida. La última tecnología en salud visual, las mejores marcas en gafas y un equipo experto que cuida de tus ojos como se merecen. Pide tu revisión visual y descubre por qué cada vez más personas confían en Centro Óptico Marqués. Centro Óptico Marqués. Juan Carlos I 53, Zaragoza. Ver bien, vivir mejor. Hubo un momento en el que el futuro decidió avanzar. Del 14 al 16 de abril, las mentes que lo están cambiando todo se reúnen en un solo lugar. The Wave, el congreso tecnológico más grande del sur de Europa. El Palacio de Congresos de Zaragoza se convierte en el origen de la próxima ola. Gobierno de Aragón. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Feliz miércoles, y además, hoy si pueden, salgan a la calle, que vamos a tener 20 graditos de máxima. La primavera está a la vuelta de la esquina, pero ya está pidiendo paso. Paso pediremos nosotros también mañana aquí en Radio Aragón a partir de la 1:05 con Es la Mañana de Aragón, a partir de la 1:30, como siempre, con el baturrillo político. Feliz miércoles. Y me gustan las gentes.